¿Alguna vez has sentido que tus mejores años ya pasaron? ¿Que la vida te dejó pocas oportunidades y que las metas que soñabas de joven ya no son posibles? Es normal sentirlo. El mundo nos repite constantemente que el éxito pertenece a los jóvenes, a los que empiezan temprano, a quienes tienen toda la energía y la fuerza de la juventud. Pero la realidad, muchas veces, es muy distinta. Quiero invitarte a detenerte un momento y reflexionar conmigo. Imagina que llegas a los 60 años con un historial de trabajos mal pagados, negocios fracasados, cuentas vacías y ninguna perspectiva clara de futuro. La mayoría de personas se rendiría. Pensarían que ya no vale la pena intentarlo, que es mejor resignarse y aceptar que la vida no salió como esperaban. Pero hubo un hombre que se negó a pensar así. A sus 62 años, decidió arriesgarse de nuevo, tomar todo lo que había aprendido, los golpes, los errores, las decepciones, y transformarlo en la base de un proyecto que cambiaría para siempre la historia de la comida rápida y del emprendimiento mundial. Ese hombre fue Arlan Sanders, el fundador de la marca que hoy reconocemos en cada esquina con sus iniciales KFC, Kentucky Fried Chicken. Lo que hace tan poderosa la historia de Sanders no es solo que fundó una cadena millonaria, sino cómo lo hizo. Después de pasar toda una vida trabajando de todo un poco, desde vendedor de seguros hasta bombero, pasando por granjero y dueño de una gasolinera, parecía condenado a terminar sus días sin mayor trascendencia. Pero cuando el destino le quitó su restaurante tras la construcción de una autopista, y se vio literalmente en la quiebra a los 62 años, decidió no resignarse. Con la única certeza de que su receta de pollo frito era especial, emprendió un viaje de miles de kilómetros para ofrecerla puerta a puerta, restaurante por restaurante. Recibió cientos, incluso miles de rechazos, durmiendo en su coche, soportando la frustración, aguantando el hambre y el cansancio. ¿Y sabes qué lo mantuvo en pie? La convicción de que no era tarde para transformar su destino. A lo largo de este vídeo, vamos a desmenuzar la historia completa de Arlan Sanders, un hombre que no se rindió cuando la sociedad le dijo que ya estaba viejo, que no permitió que las cicatrices de su pasado frenaran sus sueños, y que terminó construyendo un legado reconocido en todo el mundo. Y quiero que, mientras escuchas cada capítulo, pienses en ti, en tu propia historia, y en esos proyectos que tal vez crees imposibles por tu edad, tus circunstancias o tus miedos. Esta no es solo una biografía. Es una lección de vida, un recordatorio de que nunca debemos cerrar las puertas antes de intentar una vez más. Puede que tengas 30, 40, 50 o 70 años. La historia del coronel Sanders demuestra que si conservas la voluntad de aprender, de adaptarte y de insistir, siempre puedes abrir un nuevo capítulo para ti y para quienes te rodean. Así que quédate hasta el final de este vídeo, porque no solo vamos a recorrer los momentos de triunfo de Sanders, también hablaremos de sus caídas, de las decisiones difíciles, de los obstáculos que parecían imposibles de superar, y de las enseñanzas prácticas que tú mismo puedes aplicar, hoy mismo, para darle un nuevo rumbo a tu vida. Si alguna vez has sentido que tus oportunidades se acabaron, este relato va a devolverte la esperanza. Porque la verdadera grandeza no depende de la edad ni de la suerte, sino de la capacidad de persistir, mejorar y volver a levantarse. La historia del fundador de KFC es la prueba viva de que nunca es tarde para empezar. Prepárate, porque estás a punto de conocer uno de los relatos de superación más impactantes de la historia moderna, y quizás, al terminar de escucharlo, descubras que también puedes convertirte en el protagonista de tu propia transformación. Instante. Este no es un vídeo más que pones de fondo mientras haces otra cosa. Esta puede ser la conversación que cambie tu relación con el dinero y con tu futuro. Estamos tan acostumbrados a distraernos, a saltar de contenido en contenido, que se nos olvida lo más importante. Lo que puede transformar tu vida no es lo que ves, es lo que decides escuchar de verdad. Y lo que estás escuchando ahora no es entretenimiento. Es una guía, un espejo, una posibilidad. La mayoría de personas abandona este tipo de contenido a los pocos minutos. No por falta de tiempo, sino por falta de compromiso. Pero tú sigues aquí. Eso significa algo. Significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir igual. Así que escúchame bien. No dejes que un mensaje sin valor te saque del camino. No permitas que el ruido apague lo que estás empezando a construir. Esta es tu oportunidad.
Tu momento. Lo que viene a continuación puede ayudarte a tomar decisiones que cambien no solo tus finanzas, sino tu vida entera. Pero solo si estás presente. Solo si eliges quedarte. Capítulo 1. Infancia y orígenes familiares. Arland David Sanders nació en el año 1890, en una pequeña granja de Henryville, Indiana, Estados Unidos. Era una familia modesta, de recursos limitados, como la mayoría de hogares rurales de aquella época. Su padre, Wilbur David Sanders, se dedicaba a labores agrícolas y a pequeños trabajos para sacar adelante a su esposa y a sus hijos. Su madre, Margaret Ann, era ama de casa, dedicada de lleno al cuidado de los niños y a mantener el hogar en pie. Arland era apenas un niño cuando la vida le puso una primera prueba difícil. Su padre, sostén económico de la familia, falleció de forma repentina cuando Arland tenía apenas 5 años. Con la pérdida de su esposo, Margaret Ann tuvo que hacerse cargo sola de la familia, buscando cualquier modo de conseguir ingresos y alimentar a sus hijos. Esto marcó profundamente la infancia de Arland, que se vio obligado a asumir responsabilidades que ningún niño de su edad debería cargar. Desde muy pequeño, tuvo que aprender a cocinar para ayudar a su madre, quien trabajaba fuera de casa para conseguir sustento. La cocina se convirtió en parte de su rutina diaria, no como un juego, sino como una necesidad. Mientras otros niños jugaban o estudiaban sin preocupaciones, Arland ya estaba encargado de preparar la comida para sus hermanos menores. Ahí, casi sin saberlo, comenzó a formarse el germen de su pasión por la cocina, la misma que años después lo llevaría a conquistar el mundo. La situación económica era muy dura. Margaret, su madre, se las ingeniaba para trabajar bordando o realizando labores domésticas para otras familias, mientras Arland hacía su parte en casa. Esa infancia marcada por la escasez forjó en él una enorme capacidad de sacrificio, disciplina y sentido de la responsabilidad. Aprendió, desde temprano, que el esfuerzo y el trabajo constante eran la única manera de salir adelante. Con el paso de los años, Arland también comenzó a desempeñar pequeños trabajos fuera de casa para aportar dinero. Repartía periódicos, hacía labores de campo y cualquier tarea que le permitiera aliviar la carga de su madre. Aquella época fue su primera escuela de vida, en la que desarrolló su resistencia ante la adversidad y su habilidad para adaptarse. La educación formal fue un privilegio al que apenas pudo asomarse. Con tantas obligaciones familiares, Arland dejó la escuela siendo aún un adolescente. Aunque esto podría verse como una desventaja, para él significó ganar experiencia en la vida real, enfrentando problemas de adultos desde una edad temprana. A lo largo de esos primeros años, Arland aprendió a observar, a escuchar, a entender el valor del trabajo bien hecho. Su madre, aunque estricta, le transmitió principios que nunca olvidaría: respeto, responsabilidad y la capacidad de no rendirse ante las dificultades. Aquellos valores se convirtieron en la brújula que lo guiaría en los momentos más oscuros de su vida. Podría parecer que una infancia tan dura solo auguraría una adultez igual de difícil, pero Arland demostraría con el tiempo que esa experiencia lo había templado. Sin saberlo, cada comida que preparaba, cada tarea que cumplía, cada madrugada que se despertaba para ayudar en casa, le estaba dando las herramientas para convertirse en un hombre capaz de enfrentar los peores desafíos. En este primer capítulo de su vida, vemos a un niño que, obligado a crecer demasiado rápido, comenzó a construir la mentalidad de lucha y superación que más adelante le permitiría conquistar el mundo con su receta de pollo frito. Su historia recién comenzaba, y ya nos dejaba una lección poderosa: que incluso en las circunstancias más difíciles se pueden sembrar las semillas de un gran futuro. La adolescencia de Arland Sanders continuó marcada por la necesidad de ayudar a su familia. Sin la figura paterna y con una madre volcada al trabajo, su rol dentro del hogar era prácticamente el de un adulto. Al poco tiempo de abandonar la escuela, comenzó a desempeñar oficios cada vez más variados y exigentes. Se convirtió en peón agrícola, ayudante en granjas vecinas y hasta trabajó en una fábrica de conservas. Todo lo que aportara unos centavos a la economía familiar era bienvenido. Pero a pesar de las penurias, Arland jamás mostró resentimiento. Más bien desarrolló un carácter fuerte, decidido, y un profundo sentido de la autosuficiencia. Cada jornada dura le enseñaba algo nuevo: a levantarse temprano, a tratar con personas distintas,
a aprender las habilidades necesarias para mantenerse a flote. En aquellos años, la vida le estaba forjando un temple que luego sería su mayor fortaleza. Su madre, Margaret, era exigente y estricta, y eso también dejó huella en su formación. Con apenas 12 o 13 años, Arlan ya entendía la importancia de la puntualidad, del compromiso y de cumplir su palabra. No había espacio para excusas ni lamentos, porque simplemente la familia no podía darse el lujo de fallar. Esos valores, grabados a fuego en su carácter, lo acompañarían por el resto de su vida. Al mismo tiempo, su habilidad en la cocina siguió creciendo. Cada vez se atrevía a preparar más platos, experimentar con especias, atender los gustos de sus hermanos menores y de su propia madre. Aunque él no lo percibía todavía como un talento extraordinario, estaba desarrollando una sensibilidad culinaria que años después se transformaría en su gran carta de triunfo. Cuando alcanzó la juventud, Arlan decidió probar suerte lejos de casa. Ya había aportado mucho a su familia y sentía que debía buscar su propio destino. Así comenzó una época de cambios constantes. Dejó su pueblo natal para emplearse en distintos trabajos, siempre dispuesto a aprender, siempre sin miedo al esfuerzo físico ni al sacrificio. Condujo tranvías, trabajó en los ferrocarriles, y asumió cualquier rol donde pudiera ganar experiencia y algo de dinero. A través de todas esas ocupaciones, Arlan fue sumando vivencias, habilidades y contactos que resultarían muy valiosos años después. Comprendió cómo funcionaba el mundo del comercio, el trato con los clientes, la importancia de la calidad y la disciplina. Cada fracaso, cada trabajo temporal, cada nueva ciudad en la que vivió, fueron piezas del rompecabezas que poco a poco empezaba a armar su destino. No hay duda de que la infancia y adolescencia de Arlan Sanders estuvieron cargadas de obstáculos, de pruebas duras, y de lecciones a veces demasiado severas para un niño. Sin embargo, su historia nos enseña que esas circunstancias, en lugar de destruirlo, lo convirtieron en un hombre preparado para enfrentar retos aún mayores. Había aprendido a no depender de la suerte, sino de su propio esfuerzo. Había descubierto que la constancia y la disciplina podían abrir puertas incluso en los momentos más oscuros. Y, sobre todo, había alimentado sin saberlo una pasión por la cocina que lo acompañaría por el resto de su vida. Así terminan los primeros años de la historia de Arlan Sanders, un joven que ya mostraba los rasgos de carácter que más adelante harían posible su extraordinario legado: trabajo duro, determinación y un talento que apenas empezaba a florecer. La semilla estaba sembrada, y el mundo estaba a punto de conocer la verdadera dimensión de su perseverancia. Capítulo 2. La muerte del padre y la lucha de la madre. La muerte de Wilber David Sanders, el padre de Arlan, marcó un antes y un después en la vida de toda la familia. Con apenas 5 años, Arlan fue testigo de un cambio brutal en su hogar. Su madre, Margaret Ann, quedó viuda en un entorno rural donde las oportunidades para una mujer sola eran mínimas. El vacío que dejó su esposo no solo fue emocional, sino también económico, y la familia quedó expuesta a la pobreza más cruda. En aquel tiempo, Margaret Ann no tuvo otra opción que multiplicarse para sobrevivir. Buscó trabajos de costura, limpieza, cocina para otras casas, cualquier cosa que pudiera darle unos centavos y evitar que sus hijos pasaran hambre. Arlan, aún siendo tan pequeño, comprendió rápidamente que debía colaborar. No hubo espacio para la infancia que disfrutan otros niños. Él tenía que asumir responsabilidades de inmediato. Desde muy temprano, su madre le enseñó a cocinar lo básico para que pudiera alimentar a sus hermanos cuando ella no estaba en casa. Aquella responsabilidad, impuesta por las circunstancias, le permitió familiarizarse con la cocina de forma natural. Cada receta sencilla que preparaba era fruto de la necesidad, pero también se convirtió en un ejercicio de creatividad. No había lujos en la despensa, por lo que debía ingeniárselas para lograr comidas sabrosas con ingredientes humildes. Margaret Ann era una mujer firme, acostumbrada a los sacrificios. Bajo su disciplina, Arlan entendió la importancia de la puntualidad, de la limpieza, de la honestidad y del esfuerzo. Su madre era dura, pero al mismo tiempo le inculcó un sentido de responsabilidad y compromiso que terminarían siendo fundamentales en su carácter adulto. Las jornadas eran interminables. Arlan cocinaba, atendía a sus hermanos y mantenía la casa mientras Margaret trabajaba. Cuando ella regresaba, agotada pero firme,
revisaba todo y corregía cualquier descuido. Aquello podía parecer un entorno demasiado exigente para un niño, pero moldeó en Arland una personalidad resistente, tenaz y acostumbrada a resolver problemas. En los momentos más difíciles, la familia apenas tenía para comer. Había días en que la harina, un poco de grasa y sal eran el único recurso para preparar una comida. Aún así, Arland aprendió a sacarles el mayor provecho. Descubrió que podía añadir hierbas, ajustar tiempos de cocción, probar con distintos métodos para mejorar el sabor. Sin saberlo, estaba sembrando las primeras bases de su talento culinario. Más allá de la cocina, aquellos años fueron su mayor escuela de vida. Margaret, con su carácter fuerte, le dejó claro que no había espacio para la autocompasión. La vida era dura y no perdonaba a quien no estuviera dispuesto a levantarse y luchar. Arland absorbió ese mensaje hasta hacerlo parte de su ADN, y lo aplicaría más adelante cada vez que la adversidad le cerrara el camino. La unión familiar también era clave. A pesar de las dificultades, había solidaridad entre los hermanos y un profundo respeto por la figura materna. Todos sabían que dependían de la fuerza y el coraje de Margaret para seguir adelante, y la apoyaban en todo lo que podían. Esa lealtad familiar sería otra de las semillas que Arland llevaría consigo a lo largo de su vida, y que aplicaría más tarde con sus colaboradores y socios. En esos años de lucha diaria, Arland desarrolló la habilidad de observar y aprender. Veía cómo su madre estiraba el dinero, cómo negociaba con los vecinos, cómo mantenía la dignidad a pesar de las privaciones. Todo eso se transformó en un curso intensivo de supervivencia y de estrategia, mucho más real que cualquier libro de escuela. Así, en un contexto de pobreza, con la figura materna como ejemplo de esfuerzo y valentía, se forjó el carácter de Arland Sanders. Una infancia truncada por la muerte del padre se convirtió, paradójicamente, en la plataforma donde germinaron la resiliencia y el espíritu emprendedor que años más tarde lo llevarían a cambiar su destino y conquistar el mundo con su receta. La muerte de su padre y la forma en que su madre sostuvo a la familia no solo impactaron a Arland en su niñez, sino que moldearon sus decisiones en los años siguientes. Cuando creció lo suficiente para salir a buscar su propio trabajo, llevó consigo todos los valores que había aprendido en casa: disciplina, responsabilidad y la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Su madre, Margaret, continuó siendo su mayor referente. Aunque había sido dura con él, Arland siempre reconoció que gracias a esa severidad aprendió a enfrentar la vida con coraje. Recordaba con claridad las largas jornadas de su madre, su paciencia con los clientes cuando bordaba o cocinaba para otros, y la manera en que jamás se dio por vencida pese a tener todo en contra. Ese ejemplo lo inspiró para no retroceder jamás ante los problemas. Al entrar en la adolescencia, Arland amplió sus responsabilidades. Ya no solo cocinaba y cuidaba de la casa, sino que comenzó a tomar trabajos pequeños en granjas, ayudando a los vecinos con tareas agrícolas o de mantenimiento. Todo ingreso, por pequeño que fuera, ayudaba a sostener el hogar. Esta etapa de su vida lo entrenó para el mundo real. Aprendió a trabajar bajo presión, a cumplir horarios estrictos, a negociar su paga y a no temerle al esfuerzo físico. Las dificultades seguían presentes. La familia apenas conseguía cubrir sus necesidades más básicas. Arland vivía con la presión constante de no fallarles, de no ser una carga, de aportar siempre algo más. Eso lo obligó a madurar más rápido que otros jóvenes de su edad. Mientras sus amigos podían jugar o asistir a la escuela de forma estable, él debía priorizar el trabajo y el bienestar de sus hermanos. Sin embargo, todo ese sacrificio reforzó una mentalidad de superación. Arland empezó a convencerse de que las dificultades, por grandes que fueran, se podían afrontar con trabajo duro y persistencia. También comenzó a entender la importancia de la calidad. Su madre le insistía en que cualquier labor debía hacerse bien, sin importar lo humilde que fuera. Esa obsesión por la calidad se volvería su sello personal años después, cuando cocinara para sus clientes y perfeccionara su famosa receta. Con el paso del tiempo, Margaret, pese a su severidad, se convirtió en la mayor inspiración de Arland. Vio en ella la imagen de alguien que jamás se dejaba doblegar, que encontraba soluciones incluso donde parecía no haberlas. Arland tomaría ese espíritu como una especie de motor interno, una voz que le recordaba, cada vez que pensaba rendirse, que siempre existe otra oportunidad para luchar.
No podemos entender la grandeza de Arland Sanders sin comprender primero el sacrificio de su madre. Fue ella quien le enseñó a organizarse, a ser pulcro en su trabajo, a aprovechar cada recurso por limitado que fuera. Fue ella quien, con el ejemplo, le demostró que la dignidad no se pierde mientras uno actúe con honestidad. Al mirar hacia atrás, Arland nunca sintió resentimiento por aquella niñez dura. Al contrario, reconocía que había sido su mejor escuela, una escuela de vida que ningún libro ni maestro le habría podido enseñar. En su mente, las privaciones se transformaron en aprendizaje, y las responsabilidades tempranas en fortaleza de carácter. En la adversidad, descubrió que la cocina era algo más que una tarea doméstica. Era un espacio de creación, de inventiva, un lugar donde se podía expresar y aportar bienestar a otros. Preparar comida para su familia le dio un sentido de propósito, una motivación, una sensación de logro que lo hacía sentir capaz de algo grande. Con cada plato sencillo que elaboraba, sin saberlo, estaba construyendo las bases de un legado que trascendería continentes. Y mientras su madre seguía siendo el pilar firme que sostenía a la familia, Arland entendió que la clave para resistir las tormentas de la vida era no dejar de moverse, no detenerse nunca, y mantener la esperanza viva. Así concluye este capítulo marcado por la pérdida, pero también por la resistencia. Un episodio donde la figura materna emergió como guía, y donde Arland Sanders empezó a cultivar el temple que lo llevaría, muchos años más tarde, a cambiar su destino para siempre. Capítulo 3. Primeros trabajos siendo niño. Desde muy temprana edad, Arland Sanders tuvo que sumarse al esfuerzo económico de su familia. La muerte de su padre lo había dejado en una situación precaria, y la responsabilidad de ayudar a sostener el hogar recayó también sobre sus hombros. Apenas con 7 u 8 años, Arland ya hacía tareas que muchos adultos considerarían difíciles. Cuidaba a sus hermanos menores, mantenía la casa ordenada, y sobre todo, se ocupaba de la cocina cuando su madre trabajaba fuera. Pero no se quedó únicamente con las labores domésticas. Para conseguir algo de dinero extra, empezó a buscar pequeños trabajos en la comunidad. Repartía periódicos, ayudaba a agricultores a recoger cosechas, cortaba leña, limpiaba establos y hacía cualquier tarea que un niño pudiera realizar para aportar algunas monedas. Su vida se transformó en una rutina de esfuerzo constante, sin descanso y sin la tranquilidad propia de la niñez. Estos primeros oficios le enseñaron desde el inicio la dureza de la vida laboral. Aprendió a tratar con personas de todo tipo, a cumplir horarios, a recibir órdenes y a adaptarse a las expectativas de los adultos que lo contrataban. Aquella experiencia, aunque dura, fue invaluable para desarrollar su carácter. Arland descubrió que no se podía esperar nada regalado, que la única forma de progresar era esforzarse todos los días, y que nadie iba a tenderle la mano si no demostraba que era digno de confianza. En aquellos años, su madre seguía siendo el punto de referencia más fuerte. Ella le recordaba que no importaba cuán pequeño fuera el trabajo, siempre debía hacerlo con responsabilidad y orgullo. Arland asimiló esta lección y la aplicó desde el primer día. Si debía repartir el periódico, lo hacía puntual. Si ayudaba a recoger el maíz, se aseguraba de completar toda la tarea sin quejarse. Así se ganó el respeto de muchos vecinos, que confiaban en él como un muchacho trabajador y serio. Aunque estos empleos eran mal pagados y físicamente exigentes, Arland los aceptaba con determinación. Había comprendido que cada céntimo podía significar la diferencia entre comer o no, entre abrigar a sus hermanos o pasar frío. Esta presión, lejos de desanimarlo, le dio una motivación poderosa para seguir adelante. Poco a poco empezó a adquirir un profundo sentido de autonomía, pues sabía que no podía esperar la ayuda de nadie. Mientras tanto, su relación con la cocina seguía creciendo. Después de cada jornada, regresaba a casa y preparaba la comida para su familia. Aprovechaba las recetas que su madre le había enseñado, y empezaba a experimentar, agregando hierbas y especias que encontraba a su alrededor. Este instinto de probar y mejorar se convirtió en su sello personal, un sello que décadas después asombraría al mundo con su legendaria receta de pollo frito. A pesar de que muchos podrían pensar que fue una infancia triste, Arland no la recordaba así. Con el paso del tiempo, solía decir que todo aquel sacrificio lo convirtió en un hombre fuerte, capaz de resistir cualquier fracaso o caída. Había aprendido a valorar las pequeñas cosas, a reconocer el trabajo bien hecho,
y a no temerle a los retos más duros. Estos primeros empleos, aunque humildes, le enseñaron el valor de la disciplina y de la reputación. Arland entendió muy pronto que ser responsable y cumplir la palabra eran cualidades que abrían puertas, incluso en los entornos más difíciles. Esos valores, grabados a fuego en su personalidad, serían la piedra angular de su éxito futuro. Así comenzaba la etapa laboral de Arland Sanders, un niño que no tuvo la oportunidad de ser niño, pero que transformó esa dureza en la base para construir un carácter inquebrantable. La serie de trabajos que Arland desempeñó durante su infancia no solo le ayudó a sobrevivir, sino que sembró en él una visión muy clara sobre el valor del esfuerzo. A cada paso entendía mejor cómo funcionaba el mundo, que la puntualidad, el compromiso y la honestidad podían marcar la diferencia entre que te ofrecieran trabajo o te cerraran la puerta. En cada pequeña labor, desde repartir periódicos hasta cargar leña o ayudar con la cosecha, Arland puso en práctica la enseñanza de su madre: hacerlo todo con orgullo, sin importar cuán humilde fuera la tarea. Este enfoque fue lo que empezó a forjar su reputación en la comunidad. Vecinos y conocidos hablaban de él como un chico confiable, trabajador y responsable, virtudes que años más tarde resultarían decisivas cuando llegara el momento de buscar socios y oportunidades. La experiencia de cumplir con múltiples responsabilidades tan temprano lo hizo madurar más rápido que otros niños de su edad. En lugar de jugar, Arland pensaba en cómo estirar el dinero para ayudar a su familia, cómo resolver los problemas de la casa y cómo garantizar que sus hermanos estuvieran bien alimentados. Esto lo llevó a desarrollar un sentido de liderazgo que se mantendría presente durante toda su vida. Paralelamente, su interés por la cocina seguía creciendo. Al regresar de sus pequeños empleos, encontraba consuelo y creatividad en la preparación de los alimentos. Con los ingredientes sencillos que su madre podía conseguir, Arland comenzó a experimentar. Ajustaba proporciones, probaba tiempos de cocción diferentes, combinaba hierbas que encontraba cerca de casa, siempre buscando mejorar el sabor de los platillos más simples. Sin saberlo, estaba entrenando la curiosidad y la capacidad de perfeccionamiento que luego le permitirían crear la receta que conquistaría el mundo. La pobreza, aunque cruel, había estimulado su ingenio. Cada día se enfrentaba al reto de sacar el máximo provecho de casi nada, y eso lo obligaba a pensar como un verdadero innovador. En esos años, también aprendió a valorar el trato humano. Conoció a empleadores generosos y a otros injustos, vio cómo algunos despreciaban a un niño pobre, mientras otros le ofrecían oportunidades sinceras. Todo eso le sirvió para desarrollar una sensibilidad social que más adelante reflejaría en su forma de tratar a los empleados de sus futuros negocios. Sanders no olvidó jamás la dureza de los trabajos mal pagados y sin reconocimiento, y siempre procuró valorar a quienes trabajaban con él. A medida que crecía, su capacidad para adaptarse a distintos oficios se fortalecía. Podía pasar de la cocina a cortar leña, o de limpiar corrales a repartir mensajes, con la misma disposición. Esta versatilidad sería otra de sus grandes ventajas cuando, en la adultez, tuviera que reinventarse una y otra vez frente a cada fracaso. En cada empleo temprano quedó grabada la gran enseñanza de no esperar milagros, de no confiar en la suerte ni en el azar, sino en el propio esfuerzo. Arland entendió que la única persona que podía cambiar su destino era él mismo. Así terminaba su etapa de primeros trabajos, con un muchacho que ya había aprendido a moverse en un mundo difícil, a ganarse el respeto de los demás, y a mantenerse firme aun cuando las condiciones parecían adversas. Esa experiencia, acumulada desde tan pequeño, sería una de las armas más poderosas que llevaría consigo para superar las pruebas que la vida aún le tenía preparadas. Capítulo 4. Intentos de estudiar y abandonar la escuela. Aunque Arland Sanders había aprendido muchísimo de la vida práctica, su madre siempre tuvo la esperanza de que pudiera completar su educación formal. Margaret consideraba que la escuela era el camino más seguro para mejorar las oportunidades de sus hijos, y por eso hizo un gran esfuerzo para que Arland asistiera, aunque fuera de manera intermitente, a clases en la pequeña escuela rural de su localidad. Arland se presentó en las aulas siendo apenas un niño, con la cabeza llena de responsabilidades y preocupaciones que lo distanciaban de sus compañeros. Mientras los demás niños se preocupaban por tareas y juegos, él pensaba en cómo sostener a su familia, en los trabajos que debía atender y en las obligaciones del hogar. Aún así, hizo el intento. Aprendió lo básico,
lectura, escritura, aritmética elemental. Al principio, le entusiasmaba la idea de tener un espacio diferente, donde podía convivir con otros chicos y aprender cosas nuevas. Sin embargo, la realidad era muy dura. Su familia necesitaba cada moneda que pudiera ganar. El tiempo que pasaba en la escuela era tiempo que no podía dedicar al trabajo, y eso pesaba sobre su conciencia y la de su madre. Las ausencias escolares comenzaron a ser frecuentes. Había días en que simplemente no podía asistir porque tenía que cumplir con un encargo o ayudar a su madre a cuidar de los hermanos. Los profesores, aunque comprendían su situación, sabían que Arland no podría sostener un ritmo constante de estudios. Pese a sus buenas intenciones, las obligaciones de la familia terminaron imponiéndose. Arland se vio forzado a abandonar la escuela antes de terminar el ciclo primario. Fue una decisión difícil, pero no había alternativa. La supervivencia del hogar estaba primero, y él ya se había convertido, en la práctica, en el segundo sostén económico de la familia. Este abandono escolar marcó profundamente a Arland. Durante años sintió cierta frustración por no haber podido completar su formación académica. Sin embargo, con el paso del tiempo transformó esa sensación en motivación. Entendió que la verdadera educación no solo estaba en los libros, sino en la experiencia diaria, en el aprendizaje constante que surgía del trabajo, de la práctica y del contacto con la gente. Arland jamás dejó de aprender. Cada día, en cada empleo, recogía nuevos conocimientos. Preguntaba, observaba, se interesaba por cómo funcionaban las cosas. Tenía la mente despierta y la actitud de quien quiere mejorar, aunque no contara con un diploma escolar. Esa inquietud intelectual sería otra de las claves que más tarde alimentarían su capacidad para innovar y para liderar su propio negocio. En lugar de hundirse en la resignación, Arland convirtió el abandono escolar en un punto de partida. Decidió que aprendería de la vida, de las personas, de las oportunidades. Esa mentalidad le permitió transformar cada fracaso en lección, cada tropiezo en impulso para volver a intentarlo. Así, con menos estudios formales que otros jóvenes, pero con un carácter y una experiencia que superaban su edad, Arland Sanders estaba listo para lanzarse a nuevos desafíos, convencido de que su destino no estaría limitado por un certificado, sino por su voluntad de progresar. Tras abandonar la escuela, Arland Sanders tuvo que aceptar que el mundo laboral sería, de allí en adelante, su verdadera aula. No había tiempo para lamentaciones, y mucho menos para detenerse a pensar en lo que pudo ser. La situación familiar exigía acción inmediata, y él respondió como siempre lo había hecho, con trabajo, disciplina y la voluntad de salir adelante. Su madre, aunque sentía tristeza de que no terminara los estudios, también comprendía que Arland estaba haciendo lo correcto para sostener a la familia. Además, había en ella un profundo orgullo. Su hijo mayor no se dejaba doblegar y mostraba una madurez poco común para su edad. Esa confianza mutua fue un lazo fuerte que los unió aún más. Fuera de las aulas, Arland comenzó a descubrir algo que no todos los jóvenes de su edad podían ver, que la vida misma estaba llena de lecciones, y que muchas veces la experiencia superaba la teoría. Cada empleo al que se lanzaba se convertía en una clase práctica. Aprendía a negociar, a tratar con personas de distintas condiciones sociales, a mantener la calidad de su trabajo, a administrar tiempos y recursos. La cocina seguía siendo su refugio. Después de jornadas agotadoras, Arland regresaba a casa y encontraba en preparar la cena para sus hermanos un momento de tranquilidad, incluso de alegría. Experimentaba con sabores y texturas, retándose a mejorar platos humildes que pudieran reconfortar a su familia tras un día duro. En silencio, se iba gestando una pasión que, sin que nadie pudiera imaginarlo, llegaría a transformar la industria de la comida rápida décadas más tarde. Durante los años que siguieron, Arland tomó múltiples oficios, siempre buscando mejorar sus ingresos y su experiencia. Trabajó en granjas, en talleres, en almacenes y donde quiera que pudiera aportar valor. Su reputación de muchacho trabajador y cumplidor se extendió en la comunidad, lo que le permitía encontrar nuevas oportunidades cuando las circunstancias lo obligaban a mudarse o cambiar de oficio. Fue precisamente esa capacidad de adaptación lo que más lo fortaleció. Mientras otros jóvenes podían frustrarse por no tener estudios, Arland había desarrollado un talento para reinventarse. Podía aprender rápido, ganarse la confianza de un empleador,
y dejar una buena impresión que le abriera puertas más adelante. Esta habilidad se convertiría con el tiempo en su mayor recurso cuando enfrentara fracasos mucho más duros. Si bien nunca completó la escuela primaria, Harland comprendió que el aprendizaje no tenía que detenerse. Se mantuvo atento, curioso y dispuesto a escuchar. Preguntaba a otros trabajadores, observaba a sus patrones, estudiaba las técnicas que se usaban para ahorrar esfuerzo o mejorar los resultados. Cada día era una oportunidad de entrenamiento para su mente. Así transformó una carencia en una ventaja, aprendió a leer las situaciones, a resolver problemas con rapidez y a entender a las personas. Esa inteligencia práctica lo ayudaría, años después, a liderar equipos, negociar contratos y desarrollar una marca mundialmente conocida. De este modo, Harland Sanders demostró que el camino al éxito no siempre pasa por las aulas. Su historia nos recuerda que la verdadera educación puede surgir de la perseverancia, de la humildad para aprender, y del coraje para seguir adelante cuando todo parece perdido. Había dejado la escuela, sí, pero jamás dejó de formarse como persona y como profesional. Ese espíritu inquieto, siempre dispuesto a crecer, sería el combustible que impulsaría la próxima etapa de su vida. Capítulo 5. Los oficios variados: soldado, bombero, vendedor, etc. Al dejar definitivamente la escuela, Harland Sanders se lanzó de lleno a la búsqueda de empleos que pudieran darle estabilidad y un mejor ingreso. Su carácter inquieto y su disposición para aprender lo llevaron a probar múltiples oficios, cada uno con sus propios desafíos, pero todos con valiosas lecciones que sumaron a su experiencia de vida. Uno de sus primeros intentos fue ingresar al ejército. Con apenas 16 años, mintió sobre su edad para poder alistarse. Allí recibió instrucción básica y tuvo la oportunidad de viajar, incluso fue asignado a Cuba durante un breve periodo. Aunque su paso por el servicio militar no fue muy largo, le dejó la disciplina más pulida, la capacidad de seguir órdenes y la conciencia de trabajar en equipo, habilidades que más adelante aplicaría en cada negocio. Al regresar de su experiencia militar, Harland volvió a su costumbre de encadenar distintos trabajos. Durante un tiempo se desempeñó como conductor de tranvías, una ocupación que requería puntualidad y responsabilidad, pues estaba a cargo del transporte de decenas de pasajeros en las calles de ciudades cada vez más congestionadas. Allí desarrolló paciencia y templanza, al lidiar con clientes difíciles, horarios estrictos y el tráfico caótico. Más adelante, encontró empleo como ayudante de bombero. Este oficio lo enfrentó al peligro real de salvar vidas y proteger propiedades de los incendios, poniéndolo a prueba en condiciones extremas. Fue un trabajo duro, exigente, que le enseñó a mantener la calma incluso en situaciones de alta tensión. Aquella experiencia reforzó su valor y su espíritu de servicio. Además de estas ocupaciones, Harland trabajó como vendedor de seguros. Fue un campo completamente diferente, donde la habilidad para convencer, argumentar y ganarse la confianza del cliente resultaba indispensable. Aprendió a negociar, a presentar propuestas de manera persuasiva y a manejar las objeciones de quienes no confiaban fácilmente. Aunque su éxito como vendedor no fue extraordinario, sumó recursos comunicativos y de empatía que serían fundamentales para franquiciar su receta años después. A lo largo de este periodo, Harland no temió probar nada nuevo. Cada empleo, por más breve que fuera, sumaba experiencia, contactos y habilidades que fortalecían su visión de futuro. Sabía que la vida no le daría oportunidades servidas, así que decidió aprender lo máximo posible en cada lugar donde trabajara. Estos oficios tan diversos lo acostumbraron a moverse con flexibilidad, a adaptarse a entornos cambiantes y a relacionarse con personas de todo tipo. Sin importar si trataba con soldados, pasajeros, clientes de seguros o compañeros bomberos, Harland aprendía a leer sus necesidades, a comunicarse y a resolver conflictos de forma práctica. Todo esto configuró una personalidad versátil, resistente y proactiva, que años más tarde le permitiría liderar su propio negocio, coordinar personal y enfrentar reveses sin rendirse. Así comenzó a formarse el espíritu polifacético de Harland Sanders, un espíritu que convertiría cada tropiezo en oportunidad. A medida que Harland Sanders probaba distintos oficios, fue adquiriendo algo que pocos hombres de su tiempo lograban reunir: una mirada completa sobre el mundo laboral. Al haber sido soldado, conductor de tranvías, bombero y vendedor,
Comprendía cómo funcionaban estructuras muy distintas de trabajo, y eso le daba una enorme ventaja frente a otros. En cada nuevo puesto, Harlan fortalecía su capacidad de adaptación. Pasar de la disciplina militar a la flexibilidad que requería la venta de seguros, por ejemplo, lo entrenó para saltar de un contexto a otro con agilidad. Donde otros se habrían sentido frustrados por no encajar en un solo empleo estable, Harlan decidió aprovechar cada cambio como un escalón para crecer. También aprendió a tratar con todo tipo de personalidades. Al conducir un tranvía, debía lidiar con pasajeros exigentes y a veces conflictivos, como bombero, con compañeros que se jugaban la vida en equipo, y como vendedor, con clientes desconfiados que no se dejaban convencer fácilmente. Esa convivencia constante con personas diferentes le dio soltura para comunicarse, argumentar, escuchar y negociar. De todos estos trabajos, el que más huella dejó en su memoria fue probablemente el de bombero. Allí se enfrentó al peligro real, a situaciones donde una mala decisión podía costar vidas. Aprendió a mantener la serenidad, a tomar decisiones rápidas y a actuar con determinación. Estos rasgos se convertirían en parte esencial de su personalidad, especialmente cuando, en el futuro, tuviera que afrontar desafíos empresariales con gran presión encima. En la venta de seguros, aunque no alcanzó un éxito destacable, desarrolló habilidades que luego resultarían vitales, como presentar un producto, como destacar sus beneficios, como generar confianza con un interlocutor. Este aprendizaje le permitió, años después, vender su receta de pollo frito a los primeros franquiciados, convenciéndolos de que valía la pena apostar por su producto. Algo que marcó estos años de oficios fue su enorme capacidad de observación. Harlan siempre prestaba atención a los pequeños detalles, que motivaba a las personas, que las hacía sentirse seguras, que les generaba desconfianza. Esa mirada analítica le permitió comprender mejor a sus clientes, y en el futuro, aplicar esos conocimientos al servicio de su marca. Aunque muchos considerarían que saltar de empleo en empleo es señal de inestabilidad, en el caso de Harlan fue todo lo contrario. Cada trabajo lo convirtió en un hombre más completo, más preparado para asumir retos complejos, y con una visión del mundo mucho más rica que la de quienes solo conocían un oficio. La constante exposición a distintas realidades también templó su carácter. Aprendió a no rendirse ante los primeros obstáculos, a reinventarse si un trabajo no salía como esperaba, y a no tener miedo de empezar de nuevo las veces que fuera necesario. Ese espíritu de reinvención sería, con el tiempo, una de las claves para transformar su receta casera en un fenómeno mundial. Así concluyó esta etapa de oficios variados, una etapa que le dio herramientas prácticas, contacto con realidades muy distintas, y la seguridad de que podía enfrentar casi cualquier desafío. Harlan Sanders no era solo un trabajador, se estaba formando, sin saberlo, como un emprendedor con visión amplia, con una determinación capaz de atravesar cualquier adversidad. Capítulo 6. Primer contacto con la cocina. Aunque Harlan Sanders había pasado por toda clase de oficios, su vínculo más constante, casi silencioso, seguía siendo la cocina. Desde aquellos primeros años en que tuvo que preparar alimentos para sus hermanos, la cocina le había ofrecido un espacio de refugio, de creatividad y también de control en medio de un mundo lleno de incertidumbres. En su juventud, mientras probaba trabajos como bombero, vendedor o conductor de tranvías, nunca dejó de regresar a los fogones. En cada hogar en el que se hospedaba o en cada lugar donde compartía comida con otros trabajadores, encontraba la ocasión para participar en la preparación de los alimentos. Ya fuera ayudando a una familia anfitriona o cocinando para sus compañeros, Harlan se ofrecía para colaborar, experimentando y mejorando sus habilidades. A diferencia de otros oficios, la cocina le producía una satisfacción profunda. Allí podía expresarse, probar nuevos sabores, improvisar con lo que había disponible, y sobre todo, recibir un reconocimiento casi inmediato, la gratitud de quienes probaban su comida. Ese gesto, una sonrisa, un elogio, el simple hecho de repetir plato, alimentaba su confianza y le hacía sentir que podía aportar algo valioso a los demás. Fue precisamente en esta etapa cuando Harlan comenzó a darle más importancia al sabor. Ya no se conformaba con preparar un guiso rápido o unos huevos revueltos. Quería entender qué hacía especial a un plato, cómo lograr que se destacara entre los demás. Buscaba especias, probaba métodos de cocción distintos,
y preguntaba a otras personas sus secretos culinarios. Su madre, aunque dura, también había sido una excelente cocinera, y Arland recordaba con detalle algunos de sus consejos: controlar la temperatura, ser preciso con la sal, aprovechar cada ingrediente al máximo. Esos recuerdos de la infancia volvieron a cobrar fuerza y se convirtieron en su primera referencia seria sobre el arte de cocinar bien. En muchos de los lugares donde trabajó, la gente comenzó a notar su talento. Los patrones, vecinos o compañeros lo miraban con admiración al ver que no solo cumplía con sus labores, sino que además se animaba a preparar comidas sabrosas. Algunos incluso le pedían consejos de cocina, y Arland disfrutaba compartirlos. Aquello le permitió desarrollar habilidades sociales muy valiosas: hablar con la gente, transmitir ideas, entusiasmar a otros con sus propuestas. Poco a poco, el joven Sanders se fue convenciendo de que la cocina no era simplemente un pasatiempo, sino un auténtico camino de vida. En su interior, nacía la idea de que algún día podría dedicarse a ello de forma profesional, aunque en ese momento le parecía un sueño lejano y casi inalcanzable. Sin embargo, cada plato, cada receta improvisada, cada comida compartida era un paso hacia ese objetivo que todavía no se atrevía a formular con claridad. A medida que Arland Sanders reforzaba su experiencia culinaria, también empezaba a notar un detalle fundamental: la cocina le generaba una satisfacción diferente a la de cualquier otro trabajo. En ella encontraba algo que los demás oficios no podían darle: un sentido de identidad y de propósito. Preparar alimentos era, para él, mucho más que seguir recetas. Significaba poner parte de su corazón en cada plato. En los pequeños espacios donde cocinaba, Arland aprendió a valorar la reacción inmediata de quienes probaban su comida. Ver el disfrute en sus rostros le confirmaba que estaba haciendo algo bien. Esta retroalimentación constante reforzó su deseo de mejorar, de innovar y de perfeccionar cada detalle. Uno de los elementos que más le intrigaban era la combinación de especias. Recordando las mezclas caseras de su madre, Arland comenzó a experimentar de forma más sistemática. Compraba hierbas secas, conseguía condimentos que no eran habituales en la zona rural donde vivía, y los probaba una y otra vez para descubrir nuevas posibilidades de sabor. Esa curiosidad culinaria, mezclada con su disciplina férrea, fue la chispa que encendió el sueño de crear algo único. Con cada oportunidad, Arland compartía sus descubrimientos con otros. Cuando cocinaba para compañeros de trabajo, escuchaba atentamente sus comentarios, preguntaba qué mejorarían o qué cambiarían. Lejos de ofenderse con las críticas, las valoraba como una oportunidad para crecer. Esta apertura a la opinión de los demás sería más tarde un rasgo esencial en su filosofía de negocios, pues siempre buscó perfeccionar su producto escuchando al cliente. Durante estos años, también empezó a desarrollar un estilo personal. No se limitaba a preparar platos clásicos de la época, sino que intentaba imprimirle su toque: un sabor más intenso, un mejor equilibrio de texturas, una presentación más atractiva. Aunque nadie en su entorno podía imaginarlo, estaba sentando las bases de lo que décadas más tarde sería el sello distintivo de Kentucky Fried Chicken. Este periodo fue crucial porque permitió a Arland comprender que la pasión y el esfuerzo podían unirse para generar excelencia. Aún sin tener estudios formales de gastronomía, confiaba en su paladar, en su capacidad de probar y corregir, en su valentía para arriesgarse con sabores diferentes. En medio de la rutina de trabajos variados, duros y muchas veces inestables, la cocina era su cable a tierra. Allí recuperaba la motivación y recordaba que, más allá de sobrevivir, también podía soñar con algo grande. Sin darse cuenta del todo, había empezado a cultivar el talento que transformaría su vida y lo llevaría a impactar a millones de personas. Así concluía esta etapa de su primer contacto serio con la cocina, donde Arland Sanders encontró no solo una habilidad práctica, sino también una vocación poderosa que definiría su destino. Capítulo 7. Su pequeña estación de servicio. Después de muchos años saltando de oficio en oficio, Arland Sanders sentía la necesidad de buscar cierta estabilidad. Ya había reunido suficiente experiencia en distintos trabajos, había aprendido a tratar con la gente, a vender, a cocinar, y a adaptarse a toda clase de condiciones. Todo ese aprendizaje se convirtió en el motor para dar el siguiente paso: abrir su propio negocio. Fue así que, en la década de 1930, decidió arrendar una modesta estación de servicio en Corbin,
Kentucky. A primera vista, no parecía una gran oportunidad. Era una pequeña estación en una ruta secundaria, con poco tráfico, y en una zona donde la competencia ya estaba instalada. Sin embargo, Harland vio más allá. Comprendió que aquel lugar podía ser más que un punto para repostar gasolina. Podía convertirse en un espacio donde los viajeros encontraran no solo combustible, sino también hospitalidad y buena comida. La estación, conocida como Self-Service Station, empezó siendo un proyecto humilde. Harland atendía a los clientes personalmente, cargaba combustible, limpiaba parabrisas y revisaba motores. Todo lo hacía con la cortesía y el respeto que había aprendido de niño. Este trato amable, que era raro en un mundo donde la atención al cliente solía ser brusca y descuidada, hizo que los conductores comenzaran a recordarlo. Pero Harland no se conformó con vender gasolina. En un rincón del local montó una pequeña mesa, una cocina improvisada y algunos utensilios básicos. Allí empezó a ofrecer comidas rápidas a los viajeros, jamón, huevos, verduras y, por supuesto, pollo frito preparado con las primeras versiones de sus especias caseras. Este servicio adicional se transformó en el mayor atractivo de la estación. Los clientes no solo cargaban combustible, sino que también podían disfrutar de un plato caliente y sabroso en un ambiente cordial. Poco a poco, la fama de su comida comenzó a correr de boca en boca. Transportistas, viajeros, vecinos de la zona, todos pasaban por la estación no solo para llenar el tanque, sino también para probar la sazón única de Harland Sanders. Este momento marcó un punto de quiebre en su vida. Después de tantos años trabajando para otros, por primera vez sintió que podía construir algo propio. Combinaba sus conocimientos de atención al público, su disciplina y su pasión por la cocina, en un negocio que, aunque pequeño, comenzaba a florecer. En este lugar, Sanders perfeccionó su forma de relacionarse con los clientes, aprendió a escuchar sus preferencias, a resolver quejas y a ganarse la confianza de todo aquel que cruzara la puerta. Cada interacción era una oportunidad para dejar una buena impresión, y cada plato de comida era un mensaje de calidad y compromiso. Así, en la pequeña estación de servicio de Corbin, Kentucky, empezó a forjarse la semilla de lo que algún día sería un imperio gastronómico. Sanders todavía no lo sabía, pero había dado el primer paso firme hacia la construcción de su legado. A medida que la estación de servicio ganaba popularidad, Harland Sanders se dio cuenta de que la comida estaba atrayendo a más clientes que la venta de combustible. Esto lo llevó a invertir cada vez más energía y tiempo en mejorar sus platos, innovar con las especias y perfeccionar su método de cocción. No se trataba solo de dar de comer, quería que su cocina dejara una huella en quienes pasaran por allí. Con los ingresos modestos que lograba reunir, Harland fue comprando mejores utensilios, ampliando el espacio de la cocina improvisada y ofreciendo un menú más variado. Sus platos de pollo frito empezaron a destacarse cada vez más, gracias a la combinación de especias que probaba una y otra vez, ajustando sabores, buscando la textura perfecta y cuidando la temperatura del aceite para lograr un resultado crujiente por fuera y jugoso por dentro. La atención al cliente siguió siendo su sello personal. Harland no solo servía comida, conversaba con los viajeros, preguntaba de dónde venían, escuchaba sus historias, y los hacía sentir como en casa. Esa hospitalidad marcó la diferencia y convirtió su estación en un punto obligado de parada para muchas personas que cruzaban Kentucky. Por supuesto, no todo era fácil. La competencia se hizo presente, especialmente cuando vieron que Harland estaba teniendo éxito. Surgieron disputas con otros operadores de estaciones cercanas, algunos incluso recurriendo a métodos desleales para intentar sacarlo del negocio. Sin embargo, la reputación que Harland había construido con su esfuerzo fue más fuerte que cualquier boicot. Los clientes confiaban en él y regresaban una y otra vez, sabiendo que allí encontraban buena atención y calidad. Fue en este contexto cuando Harland recibió su primer reconocimiento importante. En 1935, el gobernador de Kentucky le otorgó el título honorífico de Coronel de Kentucky, un distintivo que celebraba su aporte a la cocina local y a la comunidad. Aunque no era un grado militar real, el nombramiento representaba un símbolo de respeto y prestigio. A Harland le gustó tanto que lo adoptó para siempre, convirtiéndose oficialmente en el Coronel Sanders. Este nombramiento le dio más impulso y orgullo para seguir creciendo.
Comenzó a vestir con su icónico traje blanco y su corbata negra, símbolos que con el tiempo se transformarían en parte de la imagen de su marca. El coronel Sanders ya no era solo un cocinero improvisado en una estación de servicio, era un emprendedor decidido a llevar su receta a la mayor cantidad de personas posible. Así, aquel modesto rincón de la estación de servicio se convirtió en el primer gran escenario donde Arland Sanders perfeccionó su producto, fortaleció su vocación emprendedora, y construyó la confianza que más adelante lo llevaría a franquiciar su receta. Sin saberlo, estaba dando forma al embrión de lo que se convertiría en Kentucky Fried Chicken. Capítulo 8. La creación de la receta secreta. A medida que su pequeña estación de servicio crecía en reputación, Arland Sanders fue comprendiendo que su éxito no podía basarse solo en la amabilidad y la buena atención. Necesitaba un producto que realmente sobresaliera, algo tan especial que la gente hablara de ello, que regresara solo por probarlo de nuevo. Y fue entonces cuando decidió perfeccionar su plato estrella, el pollo frito. Hasta ese momento, el pollo frito era una preparación común en muchos hogares del sur de Estados Unidos. Sin embargo, Arland quería darle un giro. Sabía que con un toque diferente de especias y un método de cocción adecuado, podría transformar un plato popular en un producto extraordinario. Comenzó a investigar con disciplina casi científica. Probaba distintas hierbas, cambiaba proporciones, alteraba temperaturas y tiempos de fritura, y tomaba nota de cada resultado. Las condiciones eran modestas. Su cocina seguía siendo pequeña y no contaba con equipos sofisticados, pero eso no lo detuvo. Día tras día, Arland ajustaba su fórmula, pidiendo opiniones a los clientes, escuchando sugerencias, aceptando críticas con humildad. Este espíritu de mejora continua lo llevó a desarrollar lo que pronto se convertiría en su marca registrada, una mezcla secreta de 11 hierbas y especias, cuyo sabor era completamente diferente a cualquier otra receta de pollo de la época. Una vez dio con la combinación ideal, el resultado fue sorprendente. La carne quedaba jugosa por dentro, con un empanizado dorado, crujiente y lleno de sabor, algo que generaba un auténtico entusiasmo entre los comensales. Muchos de los viajeros que pasaban por la estación regresaban únicamente para comer ese pollo, e incluso lo recomendaban a otros. Arland entendió que había creado algo valioso. La gente no solo buscaba llenar el estómago, sino disfrutar de una experiencia distinta. En esa mezcla secreta estaba reflejada toda su historia, el conocimiento de su madre, la disciplina de su vida laboral, la capacidad de escuchar a los clientes y la pasión por la cocina que había cultivado desde niño. Para mejorar la velocidad de servicio, Sanders incorporó ollas a presión adaptadas, un invento relativamente novedoso en aquellos años. Esto le permitía cocinar el pollo más rápido que con los métodos tradicionales, sin perder jugosidad ni textura. Aquella innovación técnica, sumada a su receta secreta, le dio una ventaja clara frente a otros negocios locales. Con su receta finalmente consolidada, Arland comenzó a promocionar su pollo como un producto único. El pollo frito del coronel Sanders empezó a sonar con fuerza no solo en la comunidad de Corbin, sino también en pueblos cercanos. La fama de su estación de servicio creció, y poco a poco fue dejando de ser vista como un simple lugar de paso para transformarse en un referente culinario de la región. En este proceso, Arland había logrado algo que muchos creían imposible: transformar una comida cotidiana en un emblema de sabor y calidad, que llevaría su nombre mucho más lejos de lo que podía imaginar. Una vez que Arland Sanders consolidó su receta secreta, supo que debía protegerla y valorarla como su mayor tesoro. La mezcla de 11 hierbas y especias no solo representaba un excelente plato, sino la culminación de años de aprendizaje, de sacrificio y de amor por la cocina. Entendió que no bastaba con prepararla bien, debía también transmitir la historia que había detrás de ese sabor único. Poco a poco, comenzó a contar a los clientes la dedicación que había puesto en desarrollar la receta, cómo había perfeccionado cada detalle, y por qué estaba tan orgulloso de su creación. Aquello generó un sentido de autenticidad, que los comensales percibían como algo verdadero, hecho con cariño y respeto. En un mundo cada vez más acelerado, la honestidad de Arland sobresalía, y eso fortalecía su reputación. Mientras tanto, la fama del pollo del coronel Sanders no paraba de crecer. Gente de distintos condados llegaba hasta la estación de servicio solo para probarlo.
Algunos clientes comenzaron a sugerirle que abriera un restaurante más grande, dedicado exclusivamente a su receta. Sin embargo, Harland aún sentía apego a su estación de servicio, y no quería abandonar la seguridad de ese negocio que tanto esfuerzo le había costado levantar. En lugar de expandirse demasiado rápido, se concentró en seguir mejorando, ajustó la limpieza de la cocina, capacitó a quienes lo ayudaban, y estandarizó cuidadosamente los pasos de la preparación para que cada cliente, sin importar el día o la hora, recibiera el mismo sabor perfecto. Este cuidado obsesivo por la calidad sería la base sobre la cual más adelante construiría el concepto de franquicia. También en estos años comenzó a perfilarse su imagen personal como empresario gastronómico. El traje blanco, la corbata negra y la forma de presentarse con respeto y simpatía al público le generaron una identidad propia, inconfundible, que la gente relacionaba directamente con su producto. Harland entendía que no solo vendía pollo, vendía una experiencia completa, y por eso cuidó cada detalle de su estilo, desde su lenguaje hasta su presencia física. No faltaron desafíos. Algunos competidores intentaron copiar su idea, incluso imitar su receta. Pero ninguno lograba replicar el sabor auténtico ni el trato cordial que el coronel ofrecía. Allí comprendió la verdadera fortaleza de su propuesta. No era solo la mezcla de especias, sino el espíritu detrás de cada plato. Con el paso del tiempo, Harland se fue convenciendo de que su receta tenía el potencial de ir mucho más lejos. Ya no era suficiente atender a quienes llegaban por casualidad, había que pensar en cómo compartir ese sabor con el mundo. El sueño de expandirse empezó a tomar forma, aunque todavía le faltaba dar el paso decisivo para transformarlo en un negocio de alcance nacional. Así concluye esta etapa de creación y consolidación de la receta secreta, un proceso lleno de pruebas, errores, mejoras continuas y, sobre todo, pasión. El coronel Sanders había logrado convertir su experiencia de vida, su intuición y su esfuerzo en un producto inigualable, que pronto cruzaría fronteras y revolucionaría la industria alimentaria. Capítulo 9. El reconocimiento como coronel de Kentucky. En medio de su creciente éxito en la estación de servicio, Harland Sanders recibió en 1935 una distinción que marcaría un antes y un después en su imagen pública, el título honorífico de coronel de Kentucky, otorgado por el gobernador Ruby Lafon. Este reconocimiento era una tradición en el estado, reservada para ciudadanos destacados que aportaban al progreso, la cultura o el bienestar de la comunidad. Para Harland, recibir aquel título fue un orgullo inmenso. Significaba que su esfuerzo, su honestidad y su contribución al desarrollo gastronómico de Kentucky habían sido reconocidos oficialmente. No era un rango militar, sino un símbolo de respeto y prestigio, que reforzaba su reputación como figura relevante de la región. A partir de ese momento, Harland decidió abrazar la identidad de coronel Sanders como parte de su personalidad pública. Sintió que era una forma de honrar la tradición de Kentucky, y al mismo tiempo transmitir seriedad, confianza y un toque de distinción. Empezó a vestir regularmente su icónico traje blanco, con la corbata de lazo negra, adoptando una imagen que lo haría inconfundible para el público. Más allá de la apariencia, el título de coronel le permitió consolidar su liderazgo y fortalecer su marca personal. La gente no solo hablaba de un hombre que vendía pollo en una estación de servicio, sino de un coronel que había transformado un plato sencillo en una experiencia memorable. Esa idea le otorgó un aire de autoridad, algo que en el mundo de los negocios resulta muy valioso. La nueva imagen atrajo todavía más clientes. Muchos viajeros llegaban a su local solo para conocer al famoso coronel Sanders y probar su pollo. Esto ayudó a aumentar las ventas y a fortalecer su posición frente a la competencia, pues nadie más podía replicar aquella combinación de producto, historia y carisma personal. Harland comprendió rápidamente el poder de la identidad de marca. Sabía que la gente recordaría mejor al coronel Sanders que al simple señor Sanders. Y acertó. Con el paso del tiempo, su figura se volvió tan icónica que incluso después de su muerte continuaría representando calidad, tradición y un sabor único. Este momento de su vida reflejó, una vez más, su capacidad para convertir una oportunidad en ventaja. No se limitó a recibir el título honorífico de manera pasiva, lo transformó en una parte fundamental de su estrategia comercial, reforzando su historia personal y dándole a su negocio un sello distintivo inigualable.
Así comenzaba a forjarse la leyenda del coronel Sanders, un hombre que supo utilizar cada experiencia, por dura que fuera, para construir algo más grande que él mismo. El reconocimiento como coronel de Kentucky no solo impulsó la confianza de Arland Sanders, sino que también le permitió abrir nuevas puertas. A partir de entonces, comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos comunitarios, ferias gastronómicas y celebraciones donde podía mostrar su receta y contar su historia. Esto fortaleció su red de contactos, conectándolo con personas influyentes y potenciales socios que más adelante serían clave para expandir su negocio. En cada oportunidad, el coronel Sanders aprovechaba para compartir su visión de la cocina, calidad constante, respeto al cliente y pasión por lo que se hace. Esta filosofía caló hondo en quienes lo escuchaban, porque no se trataba solo de vender pollo, sino de transmitir valores que iban más allá de la receta secreta. Su forma de hablar, sencilla pero firme, convencía a muchos de que detrás de aquel hombre vestido de blanco había un auténtico líder. La imagen del coronel se convirtió en un elemento diferenciador dentro de la gastronomía regional. Mientras otros restaurantes ofrecían platos similares, Sanders sumó a su producto un relato inspirador. Las personas no solo compraban su pollo, sino también la historia de superación de un hombre que, a los 62 años, se negaba a rendirse. Esa narrativa conectó emocionalmente con el público y alimentó aún más su popularidad. Al mismo tiempo, Arland siguió perfeccionando cada detalle de su negocio. Sabía que no bastaba con un título honorífico ni con buena prensa, la verdadera base de su éxito era la calidad. Continuó invirtiendo en su estación, modernizando equipos, entrenando personal y estandarizando la preparación para que cada pieza de pollo mantuviera el mismo sabor característico. Esa obsesión por la consistencia fue, sin dudas, uno de los pilares que distinguieron a su marca frente a cualquier competidor. Los viajeros comentaban que visitar al coronel Sanders era mucho más que hacer una parada para comer, era vivir una experiencia completa, en la que la hospitalidad y el orgullo local se percibían desde que uno entraba al local. Este ambiente especial hizo que la estación se transformara en un punto de referencia para quienes cruzaban Kentucky. Con su nueva identidad de coronel, Arland empezó a mirar más lejos. Sabía que el camino hacia el crecimiento no podía limitarse a un solo lugar. Su sueño de llevar su receta a más personas comenzaba a tomar forma concreta, y el reconocimiento público le daba la autoridad y la confianza necesarias para planear ese gran salto. Así finalizaba esta etapa, en la que el título de coronel de Kentucky pasó de ser un honor simbólico a convertirse en un elemento central de su marca personal. Gracias a su visión, Sanders logró convertir un reconocimiento estatal en una herramienta poderosa para fortalecer su negocio, proyectar su imagen y encender la chispa de lo que más adelante sería una expansión imparable. Capítulo 10. La consolidación de su restaurante. Tras años de esfuerzo en la estación de servicio, y con la creciente fama de su receta de pollo, Arland Sanders comprendió que había llegado el momento de dar un paso más grande. La demanda era cada vez mayor, y muchos clientes pedían un espacio más cómodo, más preparado exclusivamente para disfrutar de su comida. Fue entonces cuando decidió transformar el área de su estación de servicio en un restaurante formal, dedicado a ofrecer su pollo frito con la receta secreta. El nuevo restaurante, inaugurado junto a la estación de Corbin, tenía un ambiente acogedor, decorado con sencillez pero con calidez, reflejando el carácter amable y hospitalario del propio Sanders. Aquí, los clientes podían sentarse tranquilos, recibir atención de calidad y disfrutar su famoso pollo sin las prisas del repostaje de combustible. Este cambio marcó un antes y un después en la historia del coronel. La decisión de apostar por un restaurante completo fue valiente. Implicaba inversiones en equipamiento, personal, mobiliario, y en adaptar la cocina a una mayor producción. Sanders arriesgó buena parte de sus ahorros, confiando en que su receta y su reputación serían suficientes para sostener la apuesta. Y no se equivocó. Poco a poco, el restaurante se llenó de clientes. Viajeros, familias locales, comerciantes de paso y curiosos se reunían para probar el pollo que ya era una leyenda en la región. Muchos incluso planeaban rutas de viaje que incluyeran Corbin solo para comer allí. El boca a boca fue su mejor publicidad, y Sanders supo potenciarlo con su trato cercano, saludando en persona a los comensales y asegurándose de que cada plato saliera perfecto. Este crecimiento también trajo desafíos.
El volumen de pedidos aumentó tanto que mantener la calidad se convirtió en una tarea titánica. Arland tuvo que entrenar a nuevos cocineros, estandarizar recetas y procedimientos, y vigilar cada detalle con disciplina férrea. No quería que nadie percibiera diferencias de sabor entre una visita y otra. Esa obsesión por la consistencia se transformó en una de las piedras angulares de su éxito. La cocina del restaurante también evolucionó. Con el paso del tiempo, incorporó mejoras tecnológicas, como las ollas a presión adaptadas que acortaban los tiempos de cocción manteniendo la jugosidad del pollo. Esta innovación no solo optimizaba el servicio, sino que permitía atender a más clientes sin sacrificar la calidad que había forjado su reputación. En esta etapa, Arland consolidó su visión empresarial. No bastaba con ser un buen cocinero, había que convertirse en un excelente administrador, capaz de liderar un equipo, gestionar recursos y mantener el negocio saludable. El coronel entendió que su éxito futuro dependería de equilibrar su pasión culinaria con habilidades sólidas de gestión. Así comenzaba a tomar forma el restaurante que más tarde se transformaría en la cuna de Kentucky Fried Chicken. Un lugar que, más allá de servir alimentos, se convirtió en un símbolo de perseverancia, dedicación y amor por un oficio bien hecho. Con el restaurante ya consolidado y una clientela fiel, Arland Sanders comenzó a pensar más estratégicamente en el futuro. Sabía que su éxito no podía depender únicamente de su presencia física en el local. El volumen de comensales era tan alto que se hacía imposible que él solo supervisara cada detalle, por lo que decidió invertir aún más en formar a su equipo. Arland entrenó personalmente a sus cocineros, transmitiéndoles no solo la receta, sino también la pasión y la responsabilidad que él sentía por cada plato servido. Les enseñó que un cliente no solo paga por la comida, sino por la experiencia, y que cada visita debía ser tan buena o mejor que la anterior. Este nivel de exigencia convirtió a su equipo en un engranaje sólido, capaz de sostener el servicio incluso en los días de mayor afluencia. También aplicó métodos de control y estandarización. Diseñó procedimientos claros para medir las especias, controlar la temperatura de fritura y calcular los tiempos de cocción, evitando variaciones que pudieran afectar la calidad. Esa mentalidad sistemática, aunque poco común para la época, fue clave para mantener el nivel de excelencia que Arland había prometido a sus clientes. Su figura, con el traje blanco y el lazo negro, se volvió cada vez más reconocida. El coronel Sanders era ya un personaje célebre en la región, y muchos consideraban que visitar su restaurante era un evento especial. Para algunos niños de la época, conocer al coronel en persona equivalía a ver a un héroe local. A la par de su éxito, Arland comenzó a recibir ofertas de colaboración y propuestas de negocios de otras personas interesadas en replicar su fórmula. Estas ideas despertaron en él la posibilidad de crecer más allá de las paredes de su restaurante, llevando su receta a otros rincones del país. Aunque todavía no tenía claro el modelo que seguiría, empezó a soñar con expandirse sin límites. Su familia también participó de esta etapa. Algunos parientes le ayudaron en la gestión, y su esposa fue un apoyo constante, sosteniéndolo en los momentos de agotamiento y compartiendo las preocupaciones del negocio. Arland, aunque era el rostro visible de la marca, siempre reconoció que el éxito no habría sido posible sin el respaldo de quienes lo rodeaban. El restaurante de Corbin se convirtió, así, en mucho más que un lugar para comer. Era un punto de encuentro social, una referencia de calidad y un ejemplo vivo de que los sueños pueden hacerse realidad con disciplina y coraje. Cada persona que salía satisfecha del local llevaba consigo la historia de un hombre que no se rindió, que creyó en su talento y lo defendió contra todas las dificultades. Ese espíritu, transmitido en cada plato, fue el ingrediente secreto que terminó de consolidar el restaurante. Arland Sanders había conseguido algo que iba mucho más allá de freír pollo. Había logrado inspirar a toda una comunidad, y su visión apenas estaba comenzando a expandirse. Capítulo 11. El impacto de la autopista y la quiebra. Cuando Arland Sanders parecía haber alcanzado la estabilidad definitiva con su restaurante en Corbin, el destino volvió a ponerle una dura prueba. A finales de la década de 1950, las autoridades estatales anunciaron la construcción de una autopista interestatal que desviaría el tráfico principal lejos de la carretera donde estaba ubicado su local. En cuestión de meses, la afluencia de clientes se desplomó dramáticamente.
Para un negocio que dependía casi totalmente de los viajeros, este cambio fue devastador. El flujo constante de automovilistas, camioneros y turistas desapareció de la noche a la mañana, dejando a Arland con mesas vacías y gastos imposibles de cubrir. Por más esfuerzos que hizo para mantener la clientela local, la mayoría de sus ingresos provenían de quienes pasaban por la ruta, y sin ellos, el futuro del restaurante estaba condenado. Arland intentó resistir. Redujo personal, ajustó su menú, buscó promociones para atraer gente del pueblo, pero nada fue suficiente para sostener un negocio de esas dimensiones con tan pocos clientes. Las deudas comenzaron a acumularse, y la presión financiera fue insoportable. Después de varios meses de lucha, Sanders tuvo que tomar la dolorosa decisión de cerrar su restaurante. Este momento fue, sin duda, uno de los más oscuros de su vida. Había invertido años de trabajo, pasión y sacrificio para levantar aquel lugar, solo para verlo venirse abajo por una decisión estatal que escapaba completamente de su control. Tenía ya más de 60 años, y en lugar de estar pensando en retirarse con tranquilidad, se encontraba nuevamente en la ruina, sin ingresos ni un plan claro para rehacer su vida. Sin embargo, fiel a su carácter, Arland se negó a dejarse hundir por la desesperación. Aunque la quiebra lo golpeó con dureza, su mente inquieta comenzó a buscar soluciones. Sabía que todavía poseía algo invaluable: su receta de pollo, su experiencia y la reputación de calidad que había cultivado con tanto esmero. En lugar de resignarse a una vejez en la pobreza, se planteó la posibilidad de reiniciar desde cero. A pesar de su edad y las enormes dificultades, consideró que aún podía compartir su receta con el mundo. El cierre del restaurante no sería su final, sino tal vez el inicio de una nueva etapa, diferente y todavía más ambiciosa. Así, con la misma determinación que lo había acompañado desde niño, empezó a diseñar la idea de ofrecer su fórmula de pollo frito a otros restaurantes, un concepto revolucionario para la época y que sentaría las bases de la franquicia moderna. Aunque la autopista lo había obligado a abandonar su negocio, su espíritu emprendedor seguía vivo, decidido a no rendirse jamás. La quiebra definitiva de su restaurante significó para Arland Sanders perder no solo un negocio, sino también una parte importante de su identidad. Había construido aquel restaurante con el sudor de toda una vida, y verlo vacío, sin clientes, fue un golpe emocional muy duro. Sin embargo, en lugar de hundirse, el coronel decidió analizar con frialdad su situación y buscar un nuevo camino. Haciendo un balance, se dio cuenta de que aún conservaba un activo valiosísimo: su receta. Durante años, sus clientes la habían valorado por su sabor inconfundible, su consistencia y la calidad que lo había hecho famoso. Además, tenía un nombre respetado y un historial que hablaba por él. Esos elementos serían la clave para iniciar algo diferente, aun sin local propio. Fue así como nació la idea de licenciar su fórmula a otros restaurantes, algo que en aquellos años resultaba casi inédito. La mayoría de cocineros protegía sus secretos con recelo y jamás pensaría en compartirlos con otros negocios. Arland, en cambio, vio una oportunidad. Podía cobrar un pequeño porcentaje a cambio de enseñar a otros cómo preparar su pollo y utilizar su nombre para atraer clientela. Decidió probar esta nueva estrategia, convencido de que su receta aún tenía mucho potencial. Vendió casi todas sus pertenencias para sobrevivir, y con el poco dinero que le quedó, comenzó a viajar de restaurante en restaurante, presentando su propuesta a propietarios de todo tipo. Viajaba en su automóvil, durmiendo muchas veces dentro de él, comiendo de forma austera y repitiendo su discurso decenas de veces cada semana. Al principio, las negativas fueron casi absolutas. Nadie entendía muy bien por qué deberían pagarle un porcentaje de sus ventas a un cocinero que ya no tenía restaurante propio. Muchos dudaban de su edad, de su capacidad y del verdadero potencial de su receta. Arland recibió cientos de portazos en la cara, pero nunca perdió la fe en su proyecto. Cada rechazo, en lugar de aplastarlo, reforzaba su determinación. Ajustaba su presentación, mejoraba sus explicaciones y aprendía a leer mejor las objeciones de los dueños de restaurantes. Poco a poco, logró transmitir la confianza necesaria para que algunos pioneros se animaran a probar su modelo. Ese momento marcó el verdadero nacimiento de las franquicias KFC. A partir de su mayor fracaso, la quiebra forzada por la autopista,
Harland encontró la chispa para transformar su sueño en algo mucho más grande, que terminaría trascendiendo las fronteras de Kentucky y convirtiéndose en un fenómeno mundial. Lo que para cualquiera habría sido el fin, para él fue un nuevo comienzo. Su historia enseña que incluso en los momentos más oscuros, puede surgir una oportunidad que cambie el rumbo de toda una vida. Capítulo 12. El momento más duro. Arruinarse a los 62 años. Para muchos, llegar a los 62 años significa pensar en el retiro, en disfrutar la tranquilidad de los últimos años de vida luego de décadas de trabajo. Pero para Harland Sanders, los 62 años representaron todo lo contrario. Fue el momento más difícil de su existencia, cuando lo perdió prácticamente todo. Después del cierre forzado de su restaurante por la construcción de la autopista, y tras malvender lo poco que le quedaba para sobrevivir, Harland se encontró sin ingresos estables, sin local propio y sin perspectivas claras. Estaba en la ruina, sin ahorros significativos, y con una edad en la que casi nadie quería arriesgarse a comenzar de nuevo. En esos días, muchos habrían renunciado. Hubieran asumido que ya no valía la pena seguir luchando, que la vida había terminado de dar oportunidades. Sin embargo, el espíritu de Harland era diferente. Miró hacia atrás y recordó cada etapa superada, su infancia dura, la muerte temprana de su padre, los trabajos humildes, el esfuerzo constante. Todo eso lo había entrenado para resistir. Se negó a verse a sí mismo como un hombre acabado. Sí, había perdido su restaurante, pero aún conservaba la receta de su pollo y una reputación de calidad construida con años de esfuerzo. Entendió que su mayor riqueza no era un edificio ni una cuenta bancaria, sino su conocimiento y su experiencia. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su destino, salir a recorrer el país para convencer a otros restauradores de preparar su pollo bajo licencia. Harland se armó de valor, cargó unas pocas pertenencias en su automóvil, y comenzó a viajar de pueblo en pueblo, restaurante por restaurante, explicando con paciencia su modelo de franquicia. No tenía garantías de éxito. No sabía si alguien querría confiar en un hombre mayor, sin local propio, con una propuesta tan nueva y desconocida. Pero su convicción era tan fuerte que no permitió que el miedo lo paralizara. Estaba decidido a demostrar que su receta y su filosofía de servicio podían funcionar en cualquier lugar. Con cada kilómetro que recorría, recordaba las palabras de su madre sobre el valor de no rendirse y de trabajar con honestidad. Aquella enseñanza fue su motor. A los 62 años, Harland emprendió un nuevo viaje, mucho más arriesgado que cualquier otro, pero con la certeza de que nunca era tarde para empezar de nuevo. La nueva vida de Harland Sanders como promotor de su receta no fue fácil. Con 62 años y sin recursos, debía economizar al máximo. Dormía muchas veces dentro de su coche, preparaba comidas sencillas para no gastar de más y pasaba días enteros recorriendo carreteras en busca de alguien dispuesto a escucharlo. Era una vida dura, solitaria y llena de incertidumbre. Para presentar su proyecto, Harland llevaba muestras de su famoso pollo. Entraba a pequeños restaurantes, hablaba con los dueños, cocinaba en sus propias cocinas y les mostraba paso a paso cómo conseguir ese sabor que había conquistado a tantos clientes en Kentucky. Les proponía que, a cambio de un pequeño porcentaje de sus ventas, pudieran usar su receta y su nombre, garantizando el mismo nivel de calidad que había hecho famoso al coronel Sanders. Al principio, la mayoría no entendía su propuesta. Algunos pensaban que se trataba de un truco para robarles dinero, otros, que un hombre de su edad no tendría nada nuevo que ofrecer. Harland soportó burlas, rechazos y puertas cerradas. Pero no se rindió. Sabía que si lograba convencer a uno solo, podría demostrar que su idea funcionaba. Con el paso de los meses, después de cientos de negativas, finalmente encontró a algunos restauradores dispuestos a probar. Estos pioneros vieron en la receta de Sanders una oportunidad de diferenciarse de la competencia, y confiaron en su pasión y su trayectoria. Los primeros acuerdos de franquicia se firmaron de manera muy sencilla, casi informal, pero fueron el punto de partida para algo que crecería de forma exponencial. Harland supervisaba personalmente a estos primeros socios. Viajaba constantemente para asegurarse de que siguieran su método de preparación, que cuidaran los ingredientes y que mantuvieran el espíritu de servicio que él consideraba fundamental. Aquello le costó sacrificios enormes, pero reafirmó su filosofía,
la excelencia no podía negociarse. Poco a poco, los resultados comenzaron a verse. Los clientes de estos nuevos restaurantes apreciaron el sabor diferente, la calidad constante y el trato amable, lo que atrajo a más personas. Gracias a estos primeros éxitos, Arland ganó credibilidad y pudo presentar su modelo a otros emprendedores con más seguridad. Fue así como, partiendo desde el momento más difícil de su vida, arruinado, solo y sin un lugar propio, Sanders transformó su caída en el inicio de una expansión imparable. Su valentía, su fe en sí mismo y su voluntad de trabajar sin descanso lo llevaron a poner en marcha un modelo de negocio que revolucionaría para siempre el mundo de la comida rápida. Su historia en esta etapa demuestra que, incluso cuando todo parece perdido, siempre queda la posibilidad de volver a levantarse. Y que la experiencia, el carácter y la pasión pueden ser la mayor riqueza de una persona, mucho más valiosa que cualquier bien material. Capítulo 13. La idea de franquiciar su receta. Después de lograr convencer a los primeros propietarios de restaurantes para que usaran su receta, Arland Sanders comprendió que había encontrado la clave para expandir su negocio sin necesidad de volver a invertir en un local propio. La idea de franquiciar era, para la época, totalmente innovadora. La mayoría de cocineros guardaban sus fórmulas en secreto, temerosos de que alguien se las copiara. Arland, en cambio, decidió compartir su éxito, pero bajo sus propias condiciones. La propuesta consistía en ceder el uso de su receta secreta y su nombre a cambio de un porcentaje de las ventas de pollo. A cambio, él se comprometía a capacitar a los dueños y al personal en su método de preparación, cuidando que cada pieza de pollo conservara el mismo sabor y calidad que había construido su reputación. Esta forma de pensar, tan visionaria, permitió que muchos empresarios vieran una oportunidad única para diferenciarse de la competencia. Arland era consciente de que su nombre y su imagen, el Coronel Sanders, se habían convertido en símbolos de confianza y sabor auténtico. Por eso, no solo vendía la receta, sino también la posibilidad de asociarse a su marca personal, que transmitía calidad, experiencia y tradición. Este nuevo modelo de negocio implicaba muchos desafíos. Tenía que recorrer grandes distancias, buscar socios que compartieran sus valores, enseñarles pacientemente su técnica, y vigilar que no adulteraran la fórmula. Para Arland, no había nada peor que alguien sirviera un pollo mediocre usando su nombre. La excelencia seguía siendo innegociable. En esos primeros años de franquicias, Arland trabajó más que nunca. Viajaba cientos de kilómetros cada mes, visitando uno por uno los locales que aceptaban su propuesta, verificando la preparación, revisando la limpieza y corrigiendo fallas donde fuera necesario. Su compromiso era absoluto, porque entendía que la reputación que había construido a lo largo de su vida dependía de cada plato servido con su receta. A pesar de las dificultades, el modelo empezó a funcionar. Cada restaurante franquiciado que obtenía éxito con su pollo servía como testimonio viviente de que la idea era rentable y sostenible. Esto motivó a otros dueños de locales a interesarse, generando un efecto multiplicador que pronto rebasaría las fronteras de Kentucky. Arland había descubierto, casi obligado por las circunstancias, una manera de crecer que no solo lo beneficiaba a él, sino también a decenas de emprendedores que encontraban en su receta un salvavidas para revitalizar sus propios negocios. Así, de la crisis más profunda, nació un concepto que transformaría la historia de la comida rápida a nivel mundial. La expansión de su modelo de franquicias empezó a tomar fuerza de manera progresiva. Cada nuevo local que adoptaba la receta del Coronel Sanders y obtenía buenos resultados se convertía en la mejor publicidad posible. Los dueños de restaurantes veían con asombro cómo la venta de pollo se disparaba cuando aplicaban la fórmula exacta, respetando los pasos y la atención al cliente que Arland les enseñaba. Arland sabía que el éxito no dependía solo de la receta, sino de una experiencia completa. Por eso insistía en capacitar a los franquiciados para que ofrecieran un trato amable, espacios limpios, rapidez en el servicio y un ambiente familiar. Él mismo supervisaba estos aspectos con rigor, consciente de que cualquier falla podía dañar toda la cadena. Este control de calidad no era fácil de mantener. En ocasiones, tuvo que enfrentarse a franquiciados que querían modificar la receta para ahorrar costes o acelerar el proceso, y Arland no lo permitió. Les dejaba claro que no solo compraban una fórmula de cocina,
sino también una filosofía de trabajo basada en la excelencia. Su visión resultó acertada. El crecimiento fue sorprendente. En pocos años, el coronel logró acuerdos con decenas de restaurantes, primero en Kentucky, luego en estados vecinos, y más adelante a nivel nacional. Cada paso requería esfuerzo titánico, viajes constantes y negociaciones complejas, pero Arland no escatimó energías. Sentía que, por primera vez, su legado estaba tomando la dimensión que había soñado. Para muchos, su figura encarnaba la perseverancia. Era increíble pensar que aquel hombre de 62 años, arruinado y sin restaurante, había conseguido reescribir su destino gracias a una receta y a la fe inquebrantable en su proyecto. Su historia se transformó en ejemplo para otros emprendedores, demostrando que no importaba la edad ni los fracasos previos si existía pasión, calidad y trabajo constante. En estos años de expansión, Arland también cuidó su imagen pública. Siempre aparecía con su característico traje blanco, su lazo negro y su sonrisa afable, reforzando el estereotipo de caballero sureño amable y confiable. Esto no solo lo hizo reconocible, sino que también aportó un toque de cercanía que la gente apreciaba. Así, la marca Kentucky Fried Chicken comenzó a ganar prestigio. Los carteles con el rostro del coronel aparecían en más ciudades, y el público empezaba a asociar ese nombre con un sabor auténtico y con una historia de superación. Sanders había encontrado la forma de multiplicar su sueño y de compartirlo con miles de personas, transformando para siempre la forma de hacer negocios en la industria de la comida rápida. Capítulo 14. El rechazo de más de 1,000 restaurantes. Cuando Arland Sanders decidió recorrer el país para ofrecer su receta a otros restaurantes, se enfrentó a un obstáculo que hubiera frenado a cualquiera: el rechazo constante. Su propuesta era tan innovadora que muchos dueños de locales simplemente no la entendían. Pedirles que pagaran un porcentaje de las ventas por usar una receta, en un momento en que las franquicias apenas existían, les parecía descabellado. Arland llegó a presentar su modelo a más de 1000 restaurantes en distintas ciudades y pueblos. La mayoría le dijo que no, muchos ni siquiera se molestaron en escuchar su explicación completa, y algunos llegaron a burlarse abiertamente de su idea. Para ellos, pagar regalías por un pollo frito era impensable, y menos a un hombre mayor, arruinado y sin restaurante propio. Estos rechazos golpearon duro a Arland. Cada negativa significaba más tiempo viajando, más noches durmiendo en el coche y más días comiendo de manera frugal. Sin embargo, su convicción no flaqueó. Recordaba todos los retos que había superado desde niño, y se repetía que no podía abandonar ahora que su sueño estaba tan cerca de concretarse. Para sobreponerse, analizó cada encuentro fallido. Observó qué argumentos convencían mejor, cómo reaccionaban los dueños de restaurantes ante su uniforme blanco de coronel, qué demostraciones prácticas funcionaban más, y qué puntos debía reforzar. Con cada rechazo, Arland ajustó su discurso y su presentación, perfeccionando su forma de vender la idea. Esta capacidad de aprender de los fracasos fue vital. Arland no se tomaba el no como un desprecio personal, sino como una oportunidad para mejorar su propuesta. Con paciencia y disciplina, pulió su forma de exponer su modelo de franquicia hasta lograr que los primeros pioneros confiaran en él, cambiando con ello el destino de su receta. Esa perseverancia, que hoy inspira a millones, fue lo que realmente permitió que Kentucky Fried Chicken surgiera. Sin la resiliencia de Arland, su fórmula secreta jamás habría salido de un pequeño restaurante de carretera. Su decisión de seguir intentándolo, a pesar de recibir más de 1000 rechazos, demuestra que el éxito no depende de tener un camino fácil, sino de ser capaz de insistir hasta que aparezca la oportunidad correcta. A pesar de la dureza de tantos rechazos, Arland Sanders nunca perdió la fe en el potencial de su receta ni en su modelo de negocio. Sabía que, si lograba llegar a la persona indicada, alguien que entendiera el valor de su sabor y de su propuesta de calidad constante, el éxito podría comenzar a florecer. Fue esa convicción lo que lo mantuvo firme durante meses de viajes interminables. Arland recorrió ciudades grandes y pueblos pequeños, hablaba con dueños de restaurantes humildes y con empresarios de más recursos, sin discriminar a nadie. Preparaba personalmente su pollo en las cocinas ajenas, demostrando paso a paso su método y compartiendo los secretos que habían encantado a miles de clientes en su propio restaurante. Poco a poco, esa demostración personal,
casi artesanal, empezó a rendir frutos. Algunos propietarios se animaron a probar la receta y comprobaron que, efectivamente, el pollo tenía algo diferente. Vieron cómo los clientes respondían de forma entusiasta, y entendieron que pagar un pequeño porcentaje de las ventas por usar la fórmula del coronel era una inversión rentable. Estos primeros acuerdos fueron la base que permitió consolidar el modelo de franquicia. Arland no dejó nada al azar, supervisaba cuidadosamente la calidad, enseñaba a los empleados de los socios cada paso de la receta, y los motivaba a adoptar también su filosofía de atención cercana y hospitalaria. Para él, la marca no era solo una receta, sino una forma de relacionarse con la gente, con respeto y compromiso. Cada nuevo restaurante que se sumaba a su red reforzaba su reputación. Así, la confianza comenzó a multiplicarse, y los mismos franquiciados recomendaban a otros colegas que se asociaran al coronel. Lo que había empezado con 1000 negativas se transformó, por fin, en una cadena de éxitos encadenados gracias a la perseverancia y el tesón de Sanders. Su historia demuestra que no basta con tener un buen producto o una buena idea, también es indispensable resistir la frustración, levantarse después de cada caída y seguir adelante con determinación. Arland se convirtió en un ejemplo viviente de que el fracaso no es el final del camino, sino muchas veces la puerta que nos prepara para triunfar. Así, el coronel Sanders, a los 62 años y tras más de 1000 rechazos, comenzó a ver materializado su sueño de llevar su receta a cada rincón de Estados Unidos, cambiando para siempre la industria de la comida rápida y convirtiéndose en una leyenda del emprendimiento. Capítulo 15. Primeras franquicias y el éxito. Tras lograr convencer a los primeros dueños de restaurantes para adoptar su receta y su modelo de negocio, Arland Sanders comenzó a ver los frutos de su perseverancia. Estos pioneros que apostaron por la fórmula del coronel comprobaron rápidamente que los clientes quedaban fascinados con el sabor único del pollo, y que las ventas aumentaban de forma considerable. Al constatar esos buenos resultados, la reputación de Arland se multiplicó. Otros empresarios, que antes lo habían rechazado, comenzaron a mostrar interés. Querían entender qué tenía de especial su receta y por qué la gente estaba dispuesta a recorrer kilómetros solo para probar su pollo frito con 11 especias y hierbas. Arland aprovechó este momento para consolidar el concepto de franquicia. Estableció reglas claras. Los franquiciados debían respetar la receta original, mantener los estándares de calidad, ofrecer un servicio amable y garantizar la limpieza del local. Además, entrenaba a cada socio con rigor, para que comprendieran la importancia de cuidar la marca y preservar la experiencia que había forjado con tanto sacrificio. La expansión, aunque lenta al inicio, comenzó a acelerarse. Cada nuevo restaurante franquiciado se convertía en un embajador de la calidad del coronel Sanders, y su popularidad se expandía de manera casi viral, gracias al boca a boca de los clientes satisfechos. Durante este periodo, Arland mantuvo su compromiso de supervisar cada nuevo socio personalmente. Viajaba de ciudad en ciudad, probando el pollo, corrigiendo detalles y reforzando la filosofía de atención cercana que él mismo había convertido en su sello. Esa cercanía con los franquiciados y con los empleados marcó la diferencia, generando confianza y lealtad. En poco tiempo, la marca Kentucky Fried Chicken comenzó a ganar un prestigio sólido. Para muchos clientes, ver la imagen del coronel Sanders en la puerta de un restaurante era garantía de sabor auténtico, buen servicio y un ambiente familiar. Esta percepción permitió que el negocio creciera con mayor seguridad, sentando las bases para la expansión a nivel nacional. Arland, que había empezado con nada tras perder su restaurante, se convirtió en un símbolo de perseverancia y éxito. Su historia comenzó a inspirar a otros emprendedores, demostrando que la edad no era un límite para soñar y empezar de nuevo. La consolidación de las primeras franquicias permitió a Arland Sanders comenzar a soñar en grande. Cada restaurante nuevo que adoptaba su receta reforzaba la reputación de calidad y generaba mayor interés de emprendedores de otros estados, ansiosos por replicar el modelo. El coronel, consciente de que no podía hacerlo solo, empezó a buscar aliados estratégicos que le ayudaran a gestionar la creciente demanda y coordinar la expansión. Este fue un paso fundamental, porque garantizó que el crecimiento no comprometiera la calidad, algo que para Arland era innegociable. Supervisó personalmente el entrenamiento de cada nuevo socio, insistiendo en mantener la receta intacta y replicar su filosofía de atención cercana,
respeto al cliente y ambiente familiar. Su compromiso con el detalle era tan firme que muchos franquiciados comentaban que el coronel llegaba sin previo aviso a inspeccionar cocinas y salones, dispuesto a corregir cualquier mínimo error. Esa actitud generó un respeto profundo hacia su figura. No era solo un empresario, sino alguien que sentía verdadero orgullo por su producto y por la marca que representaba. Gracias a ello, logró motivar a toda su red de franquiciados a comprometerse con la excelencia. Mientras la marca Kentucky Fried Chicken crecía, Arland también cuidó su imagen personal. Su traje blanco impecable, su lazo negro, su cabellera blanca bien peinada y su carácter cordial se transformaron en un ícono publicitario que reforzaba la confianza del público. Ver al coronel en anuncios o en las inauguraciones de nuevos locales transmitía la idea de calidad y de tradición sureña, valores que los clientes asociaban inmediatamente con su famoso pollo. La fórmula de franquiciar, junto con la construcción de una identidad auténtica y coherente, permitió a Sanders entrar en una etapa de éxito sin precedentes. Cada restaurante nuevo no solo generaba ingresos, sino que también expandía la historia inspiradora de un hombre que, tras perderlo todo, había reconstruido su destino a base de esfuerzo, pasión y convicción. Así, el coronel Sanders pasó de ser un cocinero de carretera a convertirse en un referente mundial del emprendimiento, dejando claro que la constancia y la fidelidad a los principios pueden transformar cualquier adversidad en una oportunidad extraordinaria. Capítulo 16. Su vida después de la expansión de KFC. Con decenas de franquicias funcionando exitosamente y el nombre de Kentucky Fried Chicken creciendo a nivel nacional, Arland Sanders vivió una etapa completamente distinta a la que había conocido en su juventud. De pasar por trabajos humildes, dificultades y pérdidas, ahora se encontraba como figura reconocida en todo Estados Unidos, símbolo de calidad y de superación personal. La gente no solo lo veía como un empresario, sino como una leyenda viva, un hombre que a los 62 años, cuando otros se retiran, empezó de nuevo y construyó un imperio de sabor. Su historia era contada en periódicos, programas de radio y más adelante en televisión, inspirando a miles de personas que descubrían que nunca es tarde para emprender. A pesar de alcanzar la fama y el éxito económico, Arland mantuvo su estilo sencillo. Continuó viajando para visitar franquicias, supervisar personalmente los estándares de calidad y motivar a los nuevos socios. Le gustaba escuchar a los clientes, saludar al personal de cocina y comprobar que la esencia de su receta se mantuviera viva, tal como la había concebido desde un principio. No se limitó a cobrar regalías y disfrutar de la comodidad. El coronel participaba activamente en la promoción de la marca, asistiendo a eventos, inauguraciones y ferias, vestido siempre con su icónico traje blanco y su lazo negro. Esa imagen se grabó en la memoria colectiva y convirtió al coronel Sanders en parte indispensable de la identidad de KFC. Su pasión no cambió, incluso con el éxito. Seguía insistiendo en que el pollo se preparara con la misma calidad que él había servido en su estación de servicio de Corbin. No toleraba que un franquiciado alterara la receta ni que descuidara la atención al público. Para Arland, mantener la confianza del cliente era sagrado, y se mantuvo firme en sus valores hasta el final de sus días. Esta etapa le permitió disfrutar por primera vez de cierta tranquilidad económica, aunque nunca abandonó su ritmo de trabajo intenso. Su familia también compartió parte de este éxito, apoyándolo en el manejo de la marca y acompañándolo en sus viajes. Así, Arland Sanders vivió sus años de expansión no como un simple hombre de negocios, sino como un defensor de su legado, demostrando que cuando un sueño se construye con esfuerzo y principios sólidos, es posible sostenerlo a lo largo del tiempo. A medida que KFC se expandía de forma impresionante, Arland Sanders también empezó a notar que el volumen de trabajo y la complejidad del negocio crecían más allá de lo que él podía controlar personalmente. Para mantener el ritmo de expansión sin sacrificar calidad, decidió vender la mayor parte de la compañía a un grupo de inversionistas, a mediados de la década de 1960. Sin embargo, estableció condiciones claras: seguiría siendo la imagen oficial de la marca, participaría en las campañas publicitarias, y conservaría un rol de asesor para garantizar que se respetaran su receta y su filosofía de servicio. Esta decisión le dio la estabilidad económica que le permitió vivir con mayor tranquilidad, sin renunciar a la esencia de su proyecto. Después de la venta, Arland continuó viajando como embajador de la marca, apareciendo en inauguraciones,
anuncios de televisión y promociones. Su figura se transformó en un ícono internacional, reconocido en muchísimos países. Para el público, el coronel Sanders no era solo un personaje comercial, sino un ejemplo de coraje, perseverancia y espíritu emprendedor. Durante estos años, Harland también encontró tiempo para compartir su experiencia con otros. Ofreció charlas, escribió sobre su historia y participó en entrevistas donde relataba sus inicios, sus fracasos y el camino que lo llevó al éxito. Su mensaje siempre era el mismo: nunca rendirse, sin importar la edad o las dificultades. A pesar de su avanzada edad, conservó la vitalidad y el entusiasmo para seguir visitando franquicias, probando su receta y motivando al personal. Era habitual que llegara de sorpresa a algún local, preguntara a los clientes su opinión, y charlara con los cocineros para asegurarse de que todo estuviera en orden. Esa cercanía con la operación fue, hasta el final, parte de su carácter. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por el respeto y el cariño del público. La gente no solo valoraba su pollo frito, sino la historia de superación y la humildad de aquel hombre que, con 62 años y un auto viejo, había decidido no rendirse y terminaría cambiando el mundo de la comida rápida para siempre. Así, Harland Sanders disfrutó una vejez digna y reconocida, demostrando que los sueños no tienen fecha de caducidad, y que incluso en los momentos más oscuros es posible reinventarse y construir un legado inolvidable. Capítulo 17. Legado, reflexiones y enseñanza final. La vida de Harland David Sanders es mucho más que la historia del fundador de Kentucky Fried Chicken. Es un relato de perseverancia, creatividad y fe inquebrantable en uno mismo. Su legado trasciende la receta de pollo frito con 11 hierbas y especias para convertirse en un ejemplo inspirador para emprendedores de todas las edades. Desde sus comienzos humildes, marcado por la pérdida temprana de su padre y una infancia llena de sacrificios, hasta alcanzar la fama mundial a una edad en la que muchos ya piensan en el retiro, el coronel Sanders nos enseña que nunca es tarde para empezar de nuevo y construir algo significativo. Sus experiencias muestran que el camino hacia el éxito no es lineal ni fácil. Está lleno de obstáculos, rechazos y momentos de incertidumbre, pero también de aprendizaje, resiliencia y oportunidades para crecer. Sanders no solo dominó el arte culinario, sino que también supo leer las necesidades del mercado, adaptar su modelo y construir una marca que hoy es reconocida en todo el mundo. Más allá de la fórmula secreta, su verdadera fortaleza estuvo en su capacidad para reinventarse una y otra vez, en su disposición para enfrentar el fracaso sin rendirse, y en su compromiso por mantener la calidad y la honestidad en cada paso. Este legado es un recordatorio para todos nosotros de que el éxito no se mide solo en dinero o fama, sino en la voluntad de persistir, la pasión por lo que hacemos y el respeto por quienes nos acompañan en el camino. En definitiva, Harland Sanders nos invita a creer en nosotros mismos, a trabajar con dedicación, y a entender que cada obstáculo puede ser la puerta hacia una nueva oportunidad. Su historia es la prueba viva de que el esfuerzo constante y la fe en un sueño pueden transformar la vida, sin importar la edad ni las circunstancias. Cierre. Gracias por acompañarme a lo largo de esta increíble historia de perseverancia, esfuerzo y éxito. La vida de Harland Sanders nos enseña que nunca es tarde para empezar, que cada obstáculo puede ser una oportunidad y que con pasión y dedicación podemos transformar nuestros sueños en realidad. Si este relato te ha inspirado, te invito a que te suscribas al canal para no perderte próximos contenidos que te motivarán y te ayudarán a crecer día a día. Dale like al vídeo si te gustó y comparte esta historia con amigos y familiares que también necesitan un impulso para seguir adelante. Recuerda que la inspiración y el conocimiento se multiplican cuando los compartimos, así que ayuda a que esta historia llegue a más personas que, como tú, buscan cambiar su vida para mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.